Hola, ah, hermanos, hermanas, muy buenos días. Ah, Mi nombre es Padre Benjamin Alforque, MSc. Yo soy un filipino y también un misionero del Sagrado Corazón, MSc. Me siento feliz en este momento cuando yo tengo una oportunidad de compartir con ustedes algunos pensamientos o comentarios sobre las lecturas del sexto domingo ordinario que viene en este weekend. Y voy a comentar las lecturas. La primera lectura de Siraci, de Sirach o Siracide 15, 16 a 21, el Salmo responsorial, Salmo 118, y segunda lectura de la primera carta de Pablo a los Corintios, a- y el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 17 hasta 37. La introducción de estas lecturas se lee en fotografía o dibujo. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino a darle cumplimiento. Os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Empezamos con la primera lectura. Algunos, algunas informaciones que serían importantes o útiles para nosotros. El autor, el nombre del autor se lee en el capítulo 50, versículo 26, 27, como Ben Sira. Fecha de composición fue en 197 antes de la era común o anticristo, pero yo utilizo esta fórmula antes del era común a causa de ellos que no crean en Cristo como el centro de nuestra historia. Este libro fue compuesto en hebreo hacia el 197, pero el original desapareció porque no era considerado como canónico por una parte de la tradición judía, porque estaba, sí, pero algunos fragmentos se recuperaron y después son traducidos al griego por el nieto del autor en 132. Uh, provecho. Uh, A y C, ¿no? Antes del era común y aceptados como canónico por la tradición cristiana, porque según los hebreos, el Yahweh, el Dios, habla solamente en hebreo, no en griego. Y después este libro fue utilizado con frecuencia por la iglesia primitiva. Por eso el nombre eclesiásticos, usado frecuentemente por la iglesia primitiva en sus meditaciones, reflexiones y celebraciones. El propósito del libro, originalmente en hebreo,
reafirma la fidelidad de los judíos en la diáspora a la ley y a la tradición de sus antepasados antes de la influencia de la cultura griega o helenista. Porque hay muchas experiencias acumuladas por el pueblo. Primero, una experiencia que estaba buscando una tierra. Y después, un pueblo que estaba buscando la justicia y la libertad. Libertad de adorar a Yahweh y celebrar la vida con Yahweh en la tierra prometida. Después una historia de un pueblo como una nación, pero una nación que años después fue dividido en las dos naciones, el reino del norte, el reino del sur. Y después las experiencias de conquistas de Asiria, de Babilonia y de Persia, perdiendo su identidad, su nación, su templo, su identidad como el pueblo del Señor. Y después venían los griegos, venía el imperio de los griegos para controlar el pueblo en su cultura, cambiando su identidad, amenazas en su culto. ¿Cómo se puede experimentar la fe en Yahweh como un pueblo Israel en esta situación de la conquista? Y una gran influencia de la cultura griega o helenista. Por eso el libro de Sirach. Como una parte de la tradición de la sabiduría bíblica, Sirach define generalmente, la sabiduría bíblica se define generalmente como percepción profunda de la experiencia humana ordinaria. Para Ben Sirach, el proceso de alcanzar la sabiduría es a través de la experiencia, la observación y la reflexión. Miremos que en la experiencia material del mundo como una interacción entre el hombre y el mundo material es fundamental. Y después de este fundamento, la experiencia humana de la realidad material, viene el segundo momento, la observación, la repetición, leyendo el proceso de la vida, de los eventos. Y el tercer momento es el momento de la reflexión, el momento de percepción profunda de la experiencia humana ordinaria. En este momento, en la reflexión, podemos descubrir el sentido de la vida, el sentido de la origen de la vida.
el sentido de la lucha de la vida de hoy y también la destinación final, el sentido del futuro de esta vida. Aquí en este proceso, la tradición juega un papel central como suma total de experiencia, observación y reflexión de un pueblo. Por eso, la experiencia colectiva, la observación y repetición colectiva y la reflexión colectiva de un pueblo define el, los contenidos de la tradición. Pero la tradición, para ser comprendida de manera más significativa y más profunda, necesita la oración en el silencio profundo. Y en esta oración como una relación con el autor de la historia, una conversación con el autor de los eventos de hoy, conocimientos de hoy, una conversación con el autor del futuro, del destinación final de esta historia, una conversación con el creador, con el Dios, profundamente una relación de corazón humano y corazón divino. En este punto, el eclesiástico Sirac afirma que la sabiduría suprema es el respeto y la reverencia a Dios realizados en la obediencia a la ley, especialmente la aplicación de la justicia y la misericordia hacia los débiles y a los necesitados. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en nuestro texto. La pregunta profunda de nuestro texto es, ¿de dónde viene el mal? O un, una, uh, una percepción profunda que lo que es importante es la libertad personal de los hombres. Para aprofundizar este debate, esta reflexión, nuestro autor ha utilizado las reflexiones, descubrimientos, reflexiones de la tradición deuteronómica, especialmente lo que dice el Deuteronomio 30, versículo 15 y 20. Aquí se dice que cuando caminamos con la ley, nosotros somos dichosos, recibimos lo que es bueno. Pero cuando caminamos en violación de la ley, recibimos lo que es malo. Obediencia a la ley significa la vida. Desobediencia a la ley resulta en la muerte. En esta teología,
Temprano en la conciencia de la gente se suponía que la existencia del bien y del mal, era responsabilidad exclusiva de Dios. Pero en los últimos tiempos, por ejemplo, en el templo del Deuteronomio, especialmente después del regreso del exilio, una nueva y superior forma de conciencia emergió en la reflexión teológica del pueblo de Israel, con la influencia de la tradición deuteronómica. La sabiduría como intuición profunda de la experiencia humana ordinaria desarrolla ahora el tema de la libertad personal en la elección del bien o del mal, de la vida o de la muerte. Por eso nuestro texto dice, guarda los mandamientos, porque lo prudente es cumplir su voluntad. Lo que él escoja le será dado. Pero base de esta reflexión deuteronómica se halla en Génesis 1 hasta 11 como reflexiones primordiales de las orígenes de las experiencias humanas en la historia, en la entera historia, con muchas imágenes profundas. Génesis 1 hasta 11 están repletas de historias e imágenes poderosas de la vida humana, autonomía y opciones personales entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. En la teología moderna llamamos a esto como libertad cristiana. La libertad cristiana es una opción moral fundamental, no solo una elección entre muchas cosas, sino una elección o opción basada en lo que es bueno y lo que es el mal, lo que da vida y lo que da muerte. Dios ve todo esto en la inmensidad de su sabiduría y lo permite, porque Dios respeta la libertad de la humanidad y las opciones personales de cada uno, porque eso es esencial para la dignidad humana de cada uno, así como para la calidad y el carácter de ser criado a semejanza e imagen de Dios. Dios no puede negar las opciones humanas, porque negándola es también una negación de sí mismo, porque su imagen porque nosotros somos su imagen, está con, está con nosotros y nosotros apartenemos a él, a él. Y por eso, por eso se entrega a las naciones,
se entrega a las elecciones humanas. No es la voluntad de Dios que los humanos actúen injustamente. Esa su elección. No es la voluntad de Dios que cometan pecado. Esa es su elección. Este es la reflexión, especialmente en Génesis 3, una drama muy profunda sobre la libertad humana y el pecado, sobre la relación armónica con Dios y la ruptura de esta relación, de esta armonía con Dios, con los otros y con todas estas creaciones. Hay dos cosas que tenemos que contar, especialmente en Génesis 3. El fruto prohibido. Con esta prohibición divina nace la libertad humana. Sin prohibición no hay posibilidad de elegir, de escoger. Sin esta capacidad de escoger o elegir, no hay libertad. Por eso la prohibición divina es el nacimiento de la libertad humana. Y después hay una serpiente. ¿Qué significa esta serpiente? En las civilizaciones primitivas del Mesopotamia o de Egipto, la serpiente tenía tres significados, tres sentidos. Una, la serpiente significa producción y fertilidad. Segundo, la serpiente significa vida y sanidad. Salud. Tercer, la serpiente significa sabiduría y conocimiento. ¿Por qué? Porque en el primer significado, simbolismo de producción y fertilidad. En el desierto, cuando tenemos hambre o tenemos sed, nuestra salvador del mundo es la serpiente. Porque la serpiente habita en la tierra y con sus movimientos en la tierra es especial. La serpiente es como un labrador de la tierra, agricultura de la tierra. Y con sus wastes, la tierra, la tierra, los polvos de la tierra juntan y con su moisture o su agua pueden en estos polvos, esa tierra emergen, crezcan quizás algunas hierbas.
y con estas hierbas podemos comer, o rocíos de las hierbas podemos beber. Por eso podemos sobrevivir en la tierra, en el desierto, gracias a la presencia del serpiente. Segundo, la serpiente como símbolo de la vida y salud, porque el vino del serpiente es también el recurso como medicina de los enfermos, porque el vino de serpiente produce antibodies. Por eso Moisés con su bastón que diventa en una serpiente. ah, ah, el bastón de Moisés la, era la fuente, la fuente de salud, recuperación, sanación de los enfermos. Y también quizás recordemos el signo de profesión medical, una serpiente, porque la serpiente es un símbolo de la vida y la salud. Tercer, la serpiente como símbolo de sabiduría y conocimiento, porque el color de serpiente puede, como el color de esos entornos, de sus ambientes. Y también la serpiente camina según el ciclo de las estaciones. Por ejemplo, en el invierno, la serpiente tiene un gran su cuerpo y está siempre en un lugar. Y en la primavera, en el springtime, el serpiente empieza a mover, a caminar, buscando sus comidas. Y en el summer, la serpiente va a todos los lugares, comiendo todas las cosas. Y en el autumn comienza un movimiento más despacio, uh, y también en el invierno el serpiente cesa a mover, pero uh, vive, pero sin movimientos, porque la serpiente puede caminar, vivir según los ciclos de las estaciones. Sabiduría y conocimiento. Pero la pregunta es, ¿por qué el autor autorizaba este símbolo muy positivo para presentar la realidad del pecado, la realidad del mal? ¿Por qué? Antes de responder esta pregunta, tenemos que considerar un punto muy profundo. La serpiente habita en la tierra. Nosotros somos humanos, nosotros somos de la tierra. Por eso, la serpiente vive en nosotros, en nosotros. En cada uno de nosotros hay una serpiente. La pregunta es, ¿la serpiente la serpiente es pequeña o si la serpiente es muy grande?
porque según Génesis 4, el pecado es como una serpiente grande que puede comerlos, puede devorar, ¿no? Como la tentación del Caín. Pero cuando la serpiente es pequeña, podemos controlarla. Pues, ¿qué significa? ¿Por qué el autor ha utilizado este simbolismo positivo para presentarnos la realidad negativa? Dos cosas. Prima, la insaciedad incontrolable, los deseos incontrolables de los humanos. Quiero todas las riquezas, fertilidades y producciones. Yo dejo a los otros en sus muertos, en su muerte. Quiero toda la salud, medicinas. Yo dejo a los demás en sus enfermedades y muerte. Quiero todas las sabidurías, conocimientos, inteligencias. Yo puedo manipular a los otros porque yo sé que ellos no saben nada. Este es el misterio del pecado, del mal. Segunda, es difícil comprender qué significa lo que es bueno, porque yo, yo amo a ti. Por eso yo doy a ti muchos, uh, muchos avisos, consejos. Sí, no, sí, no. Sí a esto, no esto. Y después me dices, yo comprendo que sí, tú me amas, pero por Dios me siento muy sofocado. O quizás hay una flor muy bonita. Tengo que cortar esta flor de su stem para ofrecer esta flor a nuestra Madre María. ¿Qué clase esta flor en despacio va a morir? ¿Qué tipo de amor esto que pone su amada en una situación de la muerte? O quizás un pájaro que yo pongo en un cajón guardando, apreciando, dando la comida a este pájaro. ¿Qué tipo de amor esto? Que va a, va, que va a poner el amado a un cárcel, a una prisión. Es difícil comprender el misterio del bien. Por eso hay una libertad de elección, libertad de escoger personal. El drama de Génesis 3 ilustra poderosamente esta relación
entre Dios y sus graciosos diseños de armonía, libertad y justicia por un lado, y el deseo de la humanidad de ceder a la voz del apetito humano, desenfrenado y del sentido autónomo de la belleza, del bien y la vida por el otro. Por lo tanto, es la humanidad, es la responsable de romper esta relación íntima, pristina y original con lo divino y la creación en el jardín de Edén. Por eso, en la sabiduría de Sirach, de Ben Sirach, de los eclesiásticos, dicen, nunca más se debe decir que tanto el bien como el mal provienen de Dios. Esta es la libertad humana, la operación de la libertad humana, no una voluntad del Señor. Ahorita vamos al Salmo 118. Un salmo muy bonito, muy profundo. Este es un salmo que se llama un salmo del alfabeto acróstico. ¿Qué significa un alfabeto acróstico? En este salmo, cada estrofa y cada verso de la estrofa comienza con un alfabeto hebreo en sucesión progresiva. Por eso, aquí en esta imagen leemos Aleph, Aleph, Aleph. Y en la segunda estrofa, Beith, 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 etc. En este salmo hay 22 estrofas correspondientes al número del alfabeto hebreo. Cada estrofa tiene 8 versos. ¿Qué significa 8 versos? El número 7 significa la perfección. 7 y 1 es 8, significa la, la suma perfección. Una perfección perfecta. Todas las estrofas están dedicadas a la ley o al amor de la ley de Yahvé o al amor de Yahvé de la ley. Vamos a ver. Versículos 1 y 2 presentan los bienaventurados, bienaventurados los que andan en la ley. Versículos 4 a 5, las leyes deben ser guardadas con firmeza. Versículos 17 a 18, la iniciativa de apreciar la bondad de la ley viene del Señor. No, la iniciativa no viene de nosotros, pero la iniciativa de apreciar la bondad de la ley viene del Señor. Y 33 y 34, la íntima relación entre el autor de la ley y el receptor de la ley. El don del discernimiento viene de Dios. Es el parte divina. Pero la observación, observarlo y guardarlo en el corazón
es la libre respuesta de la persona al diseño de Dios, al diseño de Dios. Este es la parte humana en una relación íntima a través de la ley, una relación íntima entre Dios y la humanidad, las creaciones, a través de la ley. Bueno, vamos a la segunda lectura. Sabemos que misma en la carta de Pablo, que la comunidad cristiana de Corinto era una sociedad muy estratificada socialmente, como un espejo de realidad de la sociedad de Corinto, con clases elitistas y clases de la pobreza, de los pobres. Y ahora Pablo está invitando e insistiendo a la comunidad cristiana en Corinto a apreciar la sabiduría divina como la sabiduría muy superior a todas. Porque los elitistas ofrecen una sabiduría según su poder, según su riqueza, según sus talentos y capacidades, con sus fuerzas. Y los pobres y marginados no tienen poder, no tienen la riqueza, no tienen prestigio, solamente la riqueza del amor de Dios, el poder de la compasión del Señor, los talentos de humildad y sufrimientos y la muerte en la cruz del Señor, la cruz que salva, la cruz como la respuesta de todas las preguntas de sus corazones. Por eso, la mayoría en la comunidad cristiana en Corinto eran pobres, no reconocidos, impotentes, sin educación, desconocidos. Pero hay algunos que eran ricos, poderosos y famosos. San Pablo nos invita a apreciar y conocer la demografía social de la comunidad de creyentes en Corinto. Por ese ha sido el camino de Jesús con los impotentes, el camino de Jesús como el camino de su cruz y muerte en la cruz fue su acto de solidaridad e identificación con los pequeños, en la escoria de la sociedad, en la comunidad de Corinto. Esta es la sabiduría divina. Jesús crucificado se identificó con la escoria de la sociedad, pero los ricos, los pocos ricos, poderosos y famosos no podían aceptar este tipo de Jesús que salva. No podían comprender el poder de la impotencia de Jesús. No podían comprender la victoria de su muerte en la cruz.
Solamente los pobres pueden comprender y aceptar que dentro de la impotencia del Señor es el poder de salvar, la capacidad de liberar. Por eso, como conclusión, Pablo presenta esta exhortación con la cita del profeta Isaías, Isaías 64:3. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, lo que Dios ha preparado para los que le aman. Este Dios nos ha revelado por el Espíritu Santo. Solo los pobres y los pequeños pueden reconocer y sondear esta sabiduría de Dios. Finalmente, vamos al Evangelio en Mateo 5, 17 hasta 37. Mateo presenta el respeto de Jesús por la Torá. En términos generales, toda la escritura o la ley y los profetas. Jesús no vino a abolir la ley antigua, sino a cumplirla. Pero ¿cómo? ¿Cómo cumplir la Torah? Mateo presenta 6 fórmulas de tesis y antítesis para demostrar a nosotros cómo se cumplir la ley. Mateo presenta esta tesis. Oísteis que fue dicho según la ley antigua, pero yo os digo, el cumplimiento de la ley antigua es lo que Jesús va a decir y hacer, porque Jesús es el autor supremo de la ley. Jesús ahora es el nuevo intérprete autorizado de la antigua ley. Frente al legalismo hipócrita y superficial de los escribas y fariseos, Jesús lleva ahora el cumplimiento de la ley a su radicalidad, a su radical cumplimiento y, en verdad, a su radical objetivo, que es al servicio de la vida, al servicio de la justicia, al servicio de la verdad, al servicio del amor, pero desde el corazón, más profundamente, desde el corazón. No una artificial o superficial, no en su artificialidad o superficialidad, pero de la profundidad del corazón. Por eso, Mateo, Jesús, según este evangelio, según esta cita, nos enseña de romper la vieja interpretación legalista y la consideración de la ley y devuelva a su base radical central, la sacralidad de la persona humana y la inviolabilidad de la dignidad
en los derechos humanos. Expone y denuncia todo tipo de profanaciones contra la sacralidad de la persona humana y las brutales violaciones de la dignidad en los derechos humanos, camuflados y legitimados por la jerga legal y galimatías. Esta está invitando a las personas de entonces, de ahora y del futuro, ayer, de hoy y de la mañana, a todos nosotros en la historia humana, una invitación a la radicalización de nuestro ser humano, a vivir hoy la visión utópica del Evangelio, amar como Jesús amó, un amor sin límites, un amor que se atreve a sufrir y morir por el amado, con o sin ley, o incluso contra o más allá de la ley. Tenemos que entrar al corazón. Tenemos que comenzar en el corazón más profundamente, con la ley o sin ley, o incluso contra o más allá de la ley. Hermanos, hermanas, espero que estos comentarios nos ayuden para preparar nuestras homilías en este domingo, de sexto domingo ordinario en nuestro tiempo. Muchas gracias y que tengan buen día.